Bueno, equipo, ¿cómo andan? Buenos días, ¿cómo va todo? ¿Se escucha bien por ahí? Buenos días. Buenos días. Voy a Buenos subir, días. voy a subir el volumen. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dígame si ahí Buenos se escucha más días. alto. Mejor, ¿no? Bueno, ahí lo puse más alto. Trataré de no gritar tanto, pero ahí va. Bueno, equipo, ya estamos. Dieguito, ¿cómo estamos? Ahora Dieguito Telles. ¿Qué tal el equipo ahí? Diego, ¿cómo va? Bueno, Buenos equipo. días. Hoy se viene algo intenso también. Gracias primero por haber permitido mover el horario este. Verán que estoy acá en el aeropuerto. Ya estoy por tierras latinas, estoy en Uruguay y ya la semana que viene estoy dando unos talleres en Argentina. Lamentablemente no me han invitado a Colombia. Si hay alguien que me quiere invitar ahí, agradecido. Me acomodo, no tengo problema. Me gustan los hoteles 5 estrellas, 4 más o menos así. Y ya con eso me acomodo tranqui. Así que avísenme y les puedo ir a visitar. Por acá lo esperamos y le tenemos mate. Qué rico! Unos mates ahí con una arepita. Bueno. Ojalá que algún día pueda estar por allá y conocerles. Miren, le voy a ser muy sincero, una de las ideas que habíamos planteado era viajar a Colombia y hacer algo presencial, pero cuando dijimos, no, pará, si hay un montón de gente por diferentes lugares va a ser re difícil. Así que bueno, entonces quedó virtual. Bueno, equipo, primero, vamos a dividir este bloque en quitar unas dudas que tengan de lo que vimos la otra vez, ver un concepto teórico que le quede bien claro eso y ya después ir finalizando la sesión. Escucho, ¿alguna duda, algo que tengan ahí que le haya quedado en el tintero, como se dice? Ximena, Anderson, Manuel, están callados. Primero, a los líderes, Diego, ¿pudieron hacer al final el recetario? ¿Cómo les quedó eso? Diego de Betancourt. Hola Fran, sí, efectivamente hemos estado construyendo por cada uno de los vendedores pues, en la zona buscando ese número ideal de prospectos y pues de algún modo ya como haciéndole un seguimiento y una programación en esta semana que ocurrió, ¿no? Entonces, Buenísimo. sí, ya tenemos ahí algo adelantado, claro. Bueno, perfecto. A ver, lo que le decía, equipo, hay que empezar a hacer y después vamos a ir viendo. Quien esté en tienda, perdón, le vamos a empezar a decir centros de, ¿cómo dijimos la otra vez? Centros de servicio puede ser o de asistencia, ¿cómo le gusta que le digan? Centro de servicio mejor. Centro de servicios, ¿no? Dale, sí, centro de servicios. Em, La idea es que cada uno pueda ir manejando esos canales que pueda haber para ir a buscar un nuevo negocio y que lo puedan empezar a ejecutar. Entonces, corríjame si ya estamos todos o le falta alguien del equipo para ir comenzando. ¿Estamos? Ahí Moto G se está limpiando. ¿Qué estás comiendo? Moto G 24. Come tranquilo, ¿eh? Está permitido. Estoy con el cafecito acá. Comen tranqui. No se vale apagar la cámara. Así que bueno, equipo, miren, la otra vez estuvo todo muy bueno, ya tenemos por lo menos una idea por dónde podemos empezar. Ahora lo que sí nos queda empezar a ver, bueno, a ver qué es esto de Sandler, qué es esto de la metodología y demás. Entonces, hoy lo que voy a hacer es darle un poco más de contexto sobre Sandler y a partir de ahí empezar a evolucionar hacia dónde queremos ir, ¿ok? Entonces, díganme cuando ya vean pantalla que deberían tenerlo listo. Déjeme quitarme una duda. El juego de los números, la primera vez que tuvimos nosotros la sesión, no lo hicieron, no lo hicimos, ¿no?
con ustedes? Un Sí, juego de claro. Sí, señor, de una, como una sopa de letras hasta los Sí, números en orden. lo hicimos con ustedes cuando hicimos la sesión, ¿no? Sí, señor. Ok. Y después el baile de las ventas, ¿también lo vimos, Diego? Correcto. Sí, señor. Bueno, entonces, equipo, ¿por dónde vamos a ir hoy? La idea principal es que empecemos a entender el tema de lo que es Flywheel. ¿Qué se acuerdan de Flywheel? ¿Han podido investigar algo que es Flywheel? ¿Han podido ver algo de eso en internet? ¿Sandler? ¿Algo? ¿Nadie? ¿No? Ok. Entonces, paso a compartirle pantalla. Dar, clasificar y cerrar. Ahí deberíamos estar viendo. A ver quién escribió. Buenos días, ¿me pueden colaborar con el pin para ingresar a Kahoot? Arlendi, todavía no vamos a hacer Kahoot. A ver, cuando yo no en todas las sesiones vamos a ver Kahoot, ¿vale? En algunas sí, en algunas no. Entonces, siempre eso va a ser el inicio de la sesión. Si el que se sumó más tarde ve que no hay Kahoot es porque esta sesión no va a haber, ¿vale? Así que tranqui ahí, Arlendi, con eso. Bueno, equipo, Flywheel, ¿algo se le ocurre? ¿Alguien investigó? ¿Nada? ¿Nadie por ahí? Ok, entonces, miren, Flywheel, muy importante que traten de imprimirlo, que traten de tenerlo cerca. Si se pueden hacer un tatuaje, sería lo ideal. O sea, si lo pueden tener ahí tatuado acá en el antebrazo y van a diferentes eventos y te dicen que esto y el Flywheel de Sander, me lo tatué. Pero más allá de eso, lo que sí les quiero decir es que esto es lo que al final le va a permitir tener un proceso, tener claridad. Si ven que a veces me quedo ahí como medio pensativo es porque voy aceptando a gente que se va sumando, así que es por eso. Equipo, ¿alguien se le ocurre cómo es el camino de un comprador? Carlos Alberto, ¿qué es lo que primero hace una persona cuando quiere comprar algo? Indagar, lo primero es indagar diferentes opciones. Indagar diferentes opciones. Pero antes de indagar, por lo general alguien que quiere comprar algo empieza a explorar, como se le llama. ¿Qué es esa parte de exploración? Bueno, es tratar de hablar con algún familiar. Che, vos sabés que me voy a ir de viaje y estoy buscando cambiar las llantas. O hablar o buscar en internet. Empiezan a ver qué es esto de las marcas chinas, a ver si sirven. O mejor me voy con las primeras marcas. Empieza a explorar opciones. Eso es lo que suele hacer una persona cuando compramos algo. Piénselo en su caso. O sea, ¿hay alguien acá que tenga algo que se quiera que esté queriendo comprarse? Un coche, lo que sea, por ahí, ¿hay alguien? Pues, buenos días. Arlen. Muchos clientes cuando llegan, lo primero que hacen es como preguntar, que ya han preguntado a conocidos sobre las marcas, han ingresado a internet, ya tienen mucho conocimiento de cada característica, cada beneficio del producto, entonces ellos ya vienen con algo, entonces ellos empiezan a hablar y uno dice, ya sabe de llantas. Exacto, Entonces, exacto. Entonces, fíjate que esa persona antes hizo un trabajo previo, como dice Arlendi, de investigar, de conocer. Ahora ya llega un momento en donde, una vez que ya terminó con esa exploración, empieza a considerar opciones. Entonces, va a un centro de servicio y conversa con Arlendi y le dice, bueno, a ver, déjame entender un poquito más sobre su producto. Y es cuando el prospecto empieza a hacer preguntas. Sabemos que había un baile tradicional, en donde estaba el vendedor tradicional y el prospecto. Y ese prospecto lo que suele hacer es ir a tener información, porque quiere comprar. Entonces, se nos acerca a nuestro centro de servicio y nos dice, bueno, a ver, contame los precios, contame forma de pago, contame un poco a ver cómo están trabajando este producto. ¿Por qué? Porque quiere considerar. Eso es lo que él o esa persona hace. Una vez que considera, ¿qué hace? Toma una decisión. ¿Por qué?
porque ya tuvo toda la información de la empresa 1, tuvo toda la información de la empresa 2, tuvo toda la información de la empresa 3, tiene los precios, tiene los plazos de entrega, tiene un servicio extra, consiguió descuento y después decide, bueno, voy a ir por la opción 1. Y una vez que va por la opción 1, tiene la convicción porque es cuando paga, ¿vale? Entonces, ahí al equipo de Casa López. Este es el camino que nosotros le llamamos en Sandler camino del comprador, ¿vale? Por lo general, una persona empieza a explorar, después de explorar, empieza a considerar más opciones, es decir, empieza a evaluar y tener más información, luego termina decidiéndose por una y luego termina ya gastando el dinero y pagando, ¿ok? Entonces, desde Sandler entendemos que este es el camino del comprador. Ahora, ¿qué te dice Sandler? Bueno, ¿cómo adaptamos nuestra metodología a esto? Por eso van a ver que Sandler es muy de personas, porque hay personas detrás por ahora haciendo este proceso. ¿Qué es lo que te dice Sandler? Cuando una persona esté explorando, lo que nosotros tenemos que hacer, Angélica, es conectar con esa gente. Ya después le voy a decir cómo, Ximena, pero tenemos que conectar. ¿De qué manera? Enseguida le vamos a dar la idea, pero nosotros tenemos que estar conectando con la gente. Por eso es que le decía, tenemos que ser una máquina de estar pidiendo referencias. Tenemos que ser una máquina de estar prospectando. ¿Por qué? Porque es tan simple como buscar a esa persona que está explorando y nosotros tenemos que estar cerca. Si tenemos un equipo de marketing y nos ayuda digitalmente, buenísimo. Pero si no, a nosotros como persona nos toca estar cerca. ¿Yendo qué? Yendo a eventos, saliendo a visitar a nuevos clientes, saliendo a visitar a clientes actuales, dando charla, dando webinar, estando con la gente de viaje, yendo a comer a restaurante, lo que sea. Pero nosotros tenemos que estar conectando con la gente que es probable que esté explorando. ¿Vale? Entonces, fíjense acá cómo lo que vimos el viernes pasado empieza a ser muy importante, porque si nosotros no estamos conectando con gente que no está explorando, ¿qué estamos haciendo al final, Diego? Estamos perdiendo tiempo, estamos Ah, perdiendo billete. Al final estamos cerca de gente que no tiene sentido. Por eso es muy importante que una vez que tengamos ese plan de prospección, por así decirlo, también trabajemos mucho en la planificación. La planificación se suele hacer antes de la prospección. Por una cuestión de tiempo, ahora no vamos a llegar a profundizar en eso, pero sí cuando haya un equipo que diga, Fran, sí o sí quiero tener mi plan de prospección sumamente afilado, que me avise y le ayude en cómo hacer la planificación previa, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que estar conversando con gente que esté explorando. Eso es lo que te dice Sandra. Entonces, Sandra tiene 3 fases, que una es conectar, la otra es calificar. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que nosotros, Nico Lara, cómo era el baile tradicional? ¿Qué es lo que hacía primero el vendedor tradicional? Nico, Nicolás Lara, que estás por ahí. ¿Qué es lo que hacía el vendedor tradicional? Hola, Fran, ¿escuchas? Sí, te escucho. El vendedor tradicional, pues en temas de prospección es darle como darle como la asesoría al comprador. ¿De eso estamos hablando? Si no estoy mal. Estamos por ahí, pero te acordás también que lo que hacía el vendedor tradicional era primero ir a buscar necesidades, después disparar con todo y después tratar de cerrar, ¿vale? Entonces, lo que ahora vamos a buscar con ustedes es que empiecen a ser profesionales. Es decir, que cuando esa persona, como decía Arlendi, se nos acerca a nuestro centro de servicio, nosotros como vendedores profesionales tenemos que calificar a esa persona. Ya le voy a decir el cómo, Diego. ¿Vale? Pero ahora tienen que quedarse ustedes que ustedes son los responsables de calificar. Porque regla Sandler, Angélica, no hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. No hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. Acuérdense que en ventas nos pagan por la información que recibimos, no por la que damos. Entonces, en este momento en donde ese
comprador está considerando opciones y se nos acerca a la tienda, como decía Arlendi, lo que nosotros tenemos que hacer es calificar a esa persona. Es decir, tenemos que hacerle muchas preguntas. Muchas preguntas, Carlos León. Tenemos que entender muy bien. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que esa persona califica, recién ahí podemos pasar a la última fase, que es el cierre. Entonces, esto que ven acá es un flywheel. ¿Por qué es un flywheel? ¿Por qué? Porque te dice que si vos estás acá y te diste cuenta que no has conectado, compadre, te toca volver para atrás. Si estás por cerrar y te das cuenta que no has calificado del todo bien, te toca volver para atrás. Si estás calificando y te das cuenta de que no generaste una buena conexión con esa persona, te toca volver para atrás. Por eso, equipo, es que la venta empieza acá. Y por eso es que es tan importante empezar a ser diferentes a la hora de conversar con personas, si queremos tener resultados. El cierre, vieron que mucha gente dice, yo tengo problema con el cierre, tengo problema con el cierre. El problema siempre está al inicio, no está al final. En Sandler, como yo le dije una vez, cerramos al 100%. O cerramos la venta o cerramos el expediente. ¿Por qué? Porque el cierre tiene que ser una consecuencia de todo lo que vamos haciendo. ¿Vale? Juan Camilo, ¿cómo lo vas viendo hasta el momento? ¿Qué estás entendiendo del flywheel? Eh, Buenos días. Sí, señor. Pues normalmente a uno como vendedor siempre lo que se le va a dificultar más es el tema del cierre. Obviamente para tener un buen cierre o un cierre efectivo tenemos que conocer el cliente y la necesidad. Y para eso tenemos que primero conocer nuestro producto y conocer al cliente para saber qué está buscando y buscar cómo cerrarlo. Ok. Juan Camilo, yo se lo dije en la primera clase, acuérdense que yo lo voy a pinchar a ustedes. ¿Cliente o prospecto primero? ¿Quién ayuda a responder a Juan Camilo? Prospecto. 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 Segundo, Juan Camilo, dijiste una palabra que es muy tradicional. ¿Cuál fue esa palabra, Michelle, que dijo? ¿Cuál fue la palabra que dijo Camilo, Juan Camilo, que es de un vendedor tradicional? Cliente. Otra cosa, otra cosa. ¿Alguien se anima? Las necesidades del cliente. Necesidad. Basta de hablar de necesidades. Empecemos a hablar realmente de querer entender cuáles son esos retos, esos problemas o esos deseos que tenga la persona. Miren, después nos podemos poner filosóficos y decir, Fran, es lo mismo. Sí, puede ser que sea lo mismo, pero de verdad que yo necesito que empiecen a tener un cambio de mindset para empezar a vivir las ventas de manera diferente. Si no, vamos a seguir por el mismo paso, ¿vale? Entonces, palabra necesidad por ahora, déjenla de lado. Empecemos a querer entender cuáles son esos deseos que tienen las personas, cuáles son esos problemas que tienen o cuáles son esos retos que tienen, ¿vale? Gracias, Juan Camilo. De vuelta, equipo. No tomen nada personal, mi idea es que ustedes, esto sea un entrenamiento y no sea una charlita, una formación, sino que su cabeza empiece a procesar información. Entonces, genial. Sandler te dice que tiene tres fases, perdón. Conectar, calificar y cerrar. Y que eso se acopla al camino del comprador, que es lo que tenemos acá adentro. Ahora bien, ¿cómo hacemos para conectar? Bueno, es lo que vamos a ir viendo durante todo el entrenamiento. Y es por eso que yo le voy transmitiendo no dejen que se le pase el tren, vayan revisando los apuntes, porque de verdad que las empresas que le han pagado este entrenamiento para quien esté vendiendo o dirigiendo un equipo es un regalo muy grande. Sandler hoy está casi en un 50, un 60% por encima del precio de mercado de entrenamiento en ventas. Entonces, de verdad, chicos, aprovechen la oportunidad que le están dando de su empresa. Miren, ¿cómo hacemos ahora para conectar? Bueno, hay que generar confianza y comunicación. Ya vamos a ver más adelante, Oscar, cuáles son las herramientas para generar confianza y comunicación. Pero ustedes de un primer momento tienen que buscar generar esa confianza y comunicación con la gente. ¿Por qué? Porque como hablaba recién Juan Camilo, por ahí lo que más se complica es el cierre.
pero miren todo lo que hay que pasar para llegar al cierre. Nos queda un largo camino todavía. Entonces, si nosotros logramos generar una buena confianza y comunicación, ¿qué probabilidades vamos a tener de que nos den la información que necesitamos? ¿Ok? Entonces, muy importante que sepan que a la hora de conectar tenemos que generar confianza y comunicación. Ya vamos a ver cuáles son esas herramientas, las vamos a ver más adelante. Luego, lo que tenemos que hacer son definir los acuerdos previos. ¿Se hacen una idea qué son los acuerdos previos? Ahí en Casa López, ¿alguien se les da una idea? La necesidad del cliente, no. Y buscar la venta. Diego B. Acuerdos previos pueden ser montos, fechas de pagos, Ok, cantidades, servicios. ok. ¿Alguien más se le ocurre por ahí? Carlos León. Oye, Fran, Sí, acordar visitas, acordar cita, no sé, un café para encontrarse, conocerse con el prospecto. ok, 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 ok. que Angélica, que nos den un anticipo para la venta. En el caso de ok, nosotros, de centro de servicio, no sucede. ok, perfecto. Entonces, equipo, miren, nosotros sabemos que a partir de ahora hay un proceso y que lo que primero tenemos que hacer es conectar con la gente. Para conectar hay que generar esa confianza y comunicación. Para generar confianza y comunicación, yo le voy a dar un solo tip, que es muy básico. Si quieren vender, no hablen. Si quieren vender, no hablen. Solamente pregunten. Ya después vamos a ver cuáles son los principios para generar confianza y comunicación, pero primero acuérdense que las personas quieren ser escuchadas, las personas quieren ser comprendidas, las personas confían en quien se les parece y las personas le compran en quien confían, ¿vale? Entonces, esto se lo digo como Fran Ávila, no como Sander. Empiecen a revisar si ustedes están empezando a aparecer a sus prospectos, a sus clientes, cómo vienen vestidos o vestidas, de qué manera están generando esa confianza y comunicación, ¿vale? Entonces, principio para generar química, es muy importante que tengan presente eso, que la gente quiere ser escuchada, que la gente quiere ser comprendida, que la gente confía en quien se les parece. Y Anderson, ¿a quién le compra la gente? Al que genera confianza. Exactamente, ¿vale? Entonces, por eso es que tenemos que tener muy claro eso. Una vez que generamos esa confianza y comunicación, le establecemos las reglas de cómo va a ser nuestras conversaciones. Y esos son los acuerdos previos. Acuérdense, el proceso es del vendedor, la decisión es del prospecto. Arlendi, seguime con este juego. Llega una persona, ¿vale? Vos, Arlendi, sos un prospecto que está llegando al centro de servicio y yo te voy a conversar con vos y te digo, Arlendi, tendrás ahora, necesito por lo menos unos 13 minutos para entender un poco mejor qué es lo que estás buscando. ¿Tenés ese tiempo? Sí, claro. Sí, Ok, señor. Arlendi, de verdad, quiero conocer en profundidad por dónde, qué estás buscando realmente, si son llantas para ti o para dónde o qué vas a hacer, cuál es tu previsión y demás. Por lo tanto, quiero hacerte preguntas, preguntame vos también lo que quieras. Y antes de terminar esos 13 minutos, ya vemos si no hay nada para hacer y si no lo hay, te pido que vos seas sincera conmigo o si lo hay, ya definimos cómo seguir. ¿Te parece? Ujú. ¿Vale? Sí, señor. Entonces, eso es un acuerdo previo. Eso es definir la regla de lo que va a pasar de ahí en adelante. Por lo tanto, los acuerdos previo equipo, ya lo vamos a ver más adelante, en cada interacción que tengamos con un prospecto hay que hacerlo. Gente, no hace falta estar hablando con clientes para hacer los acuerdos previos. Háganlo con Dime sus que estoy en una parejas. clase de Michelin. Es que estoy en A ver, clase de Michelin. de silencio, Arlendi, un minuto. Ahí está. Háganlo con sus parejas. Fulanita, tenés
3 minutos para que hablemos sobre este tema, sí, el objetivo está, ya después vamos a ver la estructura, te voy a hacer preguntas o preguntame lo que quieras, al final pueden pasar dos cosas, ¿ok? Aplíquenlo con sus compañeros, pero empiecen a definir qué es lo que va a suceder en esa interacción. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando es conectar con esa persona, ¿vale? Pregunta, ¿quién de acá está teniendo reuniones en donde para cerrar un gran proyecto, por decirte, no sé, cerrar un acuerdo anual de tantas ventas de llantas con alguna empresa petrolera, minera, lo que sea? ¿Hay alguien de acá que está en esa sintonía? Me imagino que lo que salen a buscar clientes. Sí, por aquí estamos con proyectos así. Ok, excelente. Entonces, esto, ¿vale? Esto de conectar es todavía en una parte en donde todavía no tenemos esa reunión, ¿vale? Pero cuando ya vamos a tener la reunión, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es conocer cuál es el dolor que tenga esa persona. Entonces, para que lo tengan presente, viene una persona, ¿vale? Y tenemos un primer contacto. Entonces, en ese primer contacto, yo que tengo que hacer, sí o sí, generar confianza y comunicación y definir las reglas del juego. Entonces, ya sea un encuentro de 7 minutos o de 13 minutos, yo le defino lo que va a pasar. Si después decimos que podemos seguir, vamos a pasar a tener una reunión, ¿vale? Entonces, en esa reunión, yo de vuelta, ¿qué tengo que hacer si voy a tener una segunda reunión? Nuevamente, generar confianza y comunicación y definir los acuerdos previos de esa reunión. Fulanito, esta reunión nos va a llevar 1 hora y cuarto. Miren, mis reuniones de ventas son de 1 hora y cuarto a 1 hora y media. Si ustedes están teniendo reuniones para desarrollar productos grandes de 30 minutos, lo vamos a empezar a revisar, ¿vale? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en esta segunda reunión? Calificar a ese prospecto. ¿Y qué es lo que primero tengo que sacar? Es el dolor, ¿vale? ¿Quién de acá está con mariposita en el estómago? ¿Quién de acá está enamorado o enamorada? ¿Alguien? ¿Alguien le ha llegado el amor con lo lindo que es? ¿Carlos León? ¿O le llegó hace tiempo? ¿Omar se ríe porque quizás que sí? ¿A alguien le llegó el amor o no? Eran negociaciones todos. Estamos en negociaciones y llega. ¿Pero alguien está con esas maripositas o no? ¿A nadie? ¿Nico? ¿Te tomás la agüita porque no? ¿Por Carlos Alberto? Bueno, si a nadie les llegó, ¿alguna vez les llegó? ¿Alguna vez estuvieron enamorados? Siempre. ¿Sí? ¿Qué nos genera cuando estamos enamorados o enamoradas? ¿Qué nos genera, Nico? Abriste el micrófono. ¿Qué te genera? Ternura, alegría, ganas de seguir adelante, ganas de sembrar para construir. Ok. ¿Y eso qué Pasión. produce? Eso produce emoción, sabrosura. Emoción, sabrosura. Y cuando tenemos esa emoción, Juan Camilo, ¿qué pasa? Produce expectativas también. Una ilusión. Nervios, ansiedad. Ansiedad. Son todas esas emociones, pero tener esas emociones, ¿qué genera? Genera que digamos que sí, genera que queramos hacer las cosas. Generamos que queramos hacer las cosas. Motivación. Nos genera el empezar a hacer. Entonces, gente, de vuelta, people by people. Nosotros tenemos que descubrir cuáles son las emociones que tienen esas personas. ¿Por qué Arlendi? Porque la definición de dolor es emoción generada por la necesidad que te lleva a la acción. Manuel Rico, emoción generada por la necesidad que te lleva a la acción. Va de vuelta. Dolor es emoción generada por necesidad que te lleva a la acción. Como decían recién, cuando yo estoy enamorado, te dan ganas de hacer y vas, te levantás, le haces un detallito, le compras esto porque te motiva, te mueve.
Y igual si estamos con nervios, nos lleva a hacer cosas. Sí, Casa López. Abrieron el micro por ahí. ¿No? Listo. Entonces, gente, ¿qué tenemos que saber cuando nos reunimos? Ya le voy a enseñar cómo hay que hacerlo, pero debemos saber cuál es esa emoción. Esa emoción que tiene la persona para que le lleve a una acción y es una acción de o no comprar o sí comprar, pero la tenemos que sacar. Ya lo vamos a ver en profundidad, pero miren, si ustedes están conversando solamente cosas superficiales y están hablando de qué, de necesidades, están siendo tradicionales. Si están bajando un poquito más a entender el por qué tienen esa situación, están empezando a llegarse a ser más profesionales. Pero cuando empiecen a tener conversaciones sobre el cómo a esa persona le afecta la situación que tiene, van a empezar a ser vendedores profesionales, porque están llegando a entender realmente cuál es la emoción que le puede llegar a motivar una acción a esa persona, ¿ok? Ya vamos a ver cómo llegar acá, pero tienen que quedarse con eso. Solamente si están preguntando o hablando sobre el qué, están muy por encima. Arlendi. Sí, porque hay muchos clientes que uno los ve que se quedan como pensando y uno se da cuenta que ellos dirán, sí me va a cumplir esta venta, esta compra va a cumplir con lo que yo necesito, pues porque revisan dinero, revisan si va a durar. Entonces, esto uno ve mucho en el cliente, o sea, uno aprende como a conocer el perfil del cliente y uno dice, está dudando de la compra porque pues mira su dinero, mira si va a cumplir todo lo que él necesita para que le dure. Entonces uno tiene que investigar mucho eso. Totalmente, tenemos que llegar a conocer esa emoción, ¿vale? Ya la vamos a ver bien, pero es importante que ustedes puedan conocer cuál es la emoción que hay detrás. Entonces, en esa reunión, nosotros tenemos que sacar el dolor. Vemos que hay un dolor, vemos que hay una emoción, vemos que hay una emoción de deseo, de frustración, de agobio, de nervio, de malestar. Vemos que hay una emoción real. Decimos, ok, vamos ahora a hablar de dinero. Che, fulanito, ¿cuánto dinero tenés para invertir en esto? No, no tengo dinero. ¿Y cómo no tenés dinero? ¿Y qué querés que hagamos? No, nada. Bueno, listo, entonces se termina acá. Fulanito, no sé cuánto, nunca me he puesto a pensar, ok, fulanito, tranquilo. Si te digo $10.000, ¿lo tenés para gastar? No, es un montón, ok. Si te digo cuánto, entre 1.000 y 3.000 más o menos estamos, sí, podría estar, ok, perfecto, listo. Ahí pude sacar inversión. Y después nos toca seguir con mapa de decisión. En su caso, puede ser que el mapa de decisión, si son autónomos, sea mucho más sencillo al final, Oscar, porque es o esa persona tomando la decisión o con la familia. Ahora, quien esté saliendo a querer buscar proyectos grandes, es acá donde se pone un poco más complejo, ¿vale? Porque tenemos que saber bien quiénes son los que toman las decisiones, dónde la toman, cuándo quieren tomar la decisión, cuándo quieren empezar, por qué se irían con Michelin, por qué no irían con Michelin, y sobre todo si quieren hacer algo que podría pasar si, a pesar de traerle todo lo que ustedes le muestran, no toma una decisión. Y si quieren ver algo, ¿qué tendrían que ver? ¿Ok? Entonces, fíjense que para calificar, lo que nosotros tenemos que tener es mucha información, porque nosotros como vendedores profesionales estamos teniendo control del proceso. Y a partir de ahí decidimos si pasamos o no a la otra etapa. Oscar, dale. Tenemos que lograr que el cliente se sienta satisfecho. Se te cortó un poquito, pero no te pude escuchar muy bien. Tenemos que lograr que, Que tenemos que lograr que el cliente se sienta satisfecho. mirá, está bien, pero tenés que lograr que el cliente o ese futuro cliente, si es que nunca te ha comprado antes, se sienta escuchado, se sienta comprendido, se sienta que le estás entendiendo realmente lo que le pasa y no que sienta que le querés vender. Acuérdense que en Sandler decimos Arlendi, nosotros no vendemos, la gente nos compra, porque realmente tenemos la predisposición de querer escuchar. Por eso, equipo, le digo, quien esté en ventas y quiera llegar lejos, les animo a que
estén muy seguras y seguros de dónde estamos. Porque querer hacer dinero significa querer escuchar a la gente, querer entender bien qué le está pasando y a partir de ahí decir, mirá, a vos te pasa esto y nosotros tenemos esto. ¿Qué hace un match? ¿Qué quieres que hagamos? Porque la decisión siempre la tiene la persona que está por detrás, ¿vale? Pero yo, Manuel Rico, no estoy yendo a querer venderle algo, sino que lo que estoy haciendo es que esa persona me termine comprando. Jonathan, No, me escuchan ahí. Me escuchan. o bajito, pero te escucho. Sí. Bueno, con ese tema del dolor, el tema de la inversión, el mapa de decisión, bueno, no todo es malo, porque en realidad no todo es malo, pero aquí estamos en un entrenamiento. No sé si me escuchen bien. Te escucho bajito, yo te voy siguiendo, por eso me aprieto más el oído para ver si se veía más, pero dale. Ok. Yo me he puesto en la tarea, ahora con este tema de la prospección, me he puesto en la tarea de averiguar con los clientes que tengo, eh, o sea, por qué ellos no están recibiendo nuevos proveedores. O sea, la tarea que estamos haciendo nosotros con los prospectos, le pregunto a mis clientes, yo me imagino que hay otra gente que los está prospectando a ellos, y me han dicho solamente dos cosas, dos cosas. Una, que es la principal, nosotros pensamos que era por el tema de seguridad, pero la principal es que ellos me dicen que no están aceptando nuevos proveedores porque les da pereza tener que crear toda esa cantidad de referencias, otro problema con la cartera. Ahora, pero Jonathan, fíjense eso. Ok. Hace una pausa ahí, ya seguimos, pero esa es la emoción que tenemos que tener, chicos. Le da pereza. Entonces, al equipo de Casa López, que si se contaron un chiste, compártanlo, ¿eh? Así nos reímos todos. Pero fíjese, Jonathan, cómo podría ser una conversación de esta. Mirá, nosotros estamos trabajando con diferentes empresas que realmente le da mucha pereza el abrir de alta nuevos proveedores, porque se dan cuenta que esos proveedores tienen un montón de referencias, porque al final no logran ponerse de acuerdo y ni hablar que cada uno tiene diferentes precios. Entonces nosotros trabajamos muy de cerca para agilizar ese proceso y que al final sea solamente un clic y de esa manera tengan todo el sistema subido a nuestras referencias. No sé si hago algo de esto te suena familiar. ¿Vale? Sí, Entonces, sí. fíjate que yo no estoy hablando de lo bueno que soy, estoy hablando de los problemas que le pasa a esa persona porque la entiendo. Ahora, ustedes tienen que tener la capacidad de poder darle esa solución y que el darse de alta sea rápido, ¿vale? Ok, Pero sí, bueno, sí. genial eso, De Teresa, pronto buenísimo. ok, de pronto la solución ahí es no entrar de una con todo el portafolio. Hay que identificar algo, ¿no? Asertividad. Y la segunda es un tema de seguridad, pues que yo creo que tiene todo el país con el tema de dar información. Esa es la segunda. La gente no quiere dar información porque el tema de la extorsión y todo eso, pero bueno, ya eso es otra cosa, pero son las dos, como los dos problemas que tienen la mayoría, que coinciden la mayoría. Me da pereza Excelente, excelente tarea. alguien, y la segunda es el tema de seguridad, que no quiero dar información porque me da miedo, no sé quién es el que está llegando. Esas fueron las dos cosas. Entonces, de pronto, en el tema del dolor, inversión y mapa de decisiones, de pronto, para que nos guíes un poquito con respecto a esto. Gracias. Excelente, excelente, gran aporte. Entonces, fíjense eso lo que está diciendo Jonathan, che, no confían por el tema de la seguridad y demás. Por eso es que tenemos que ser buenas personas y generar mucha confianza y comunicación. Que no sientan que le queremos sacar información, que no sientan que le queremos vender. Porque a ustedes, quien tenga un hijo, quien tenga un familiar cercano, ¿le darían esa información si confían en esa persona? Es muy probable que sí. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a ser profesional y sonar diferente. Y no caer en ser esos tradicionales que lo único que quieren es sacarle. ¿Vale? Pues acuérdense que las ventas, en Sandler decimos que es una relación de mutualismo. A nivel natural, Michael, mutualismo es una relación entre dos especies en donde ambas se benefician. Y eso es lo que tenemos que buscar con las ventas. No tenemos que ser unos parásitos. Y tampoco tenemos que ser alguien que si nosotros nos vamos, esa empresa también se muere. No, tiene que haber una relación de mutualismo. Por eso es que tienen que empezar a tener una claridad de decir, che, soy financieramente independiente. Que guay si trabajamos juntos, pero si no, no importa, hay otras personas. Pero si trabajamos juntos, la vida va a ser diferente, ¿vale? Así que Jonathan, excelente eso, seguí anotando las cosas porque esas son la información que realmente sirve. Che, yo trabajo con muchas empresas que
están, eso, frustradas por todo el tema de que no confían en sus proveedores o porque ya están hartos de dar de alta a nuevos proveedores que lo único que hacen es atrasarle su trabajo de día a día. Entonces, si vos a esa persona le lográs ayudar con eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Eso que ha hecho Jonathan, entender cuáles son los dolores que tengan esas personas, entender el dinero que hay y tomar el mapa de decisión. Si vemos que cumple con esas tres cosas, lo que nosotros nos toca ahora es pasar a hacer una especie de cumplimiento. Y no es, Diego, es mandarle todo lo que yo pienso, no, es fulanito, estamos de acuerdo en avanzar, ¿vale? Esto de vuelta, un cumplimiento lo va a hacer alguien que esté cerrando un gran proyecto, alguien que esté en el centro de servicio, también lo puede hacer, pero lo va a hacer de otra manera. Es, listo, fulanito, ya me queda claro por dónde quieres ir. ¿Qué necesitas ver para tomar una decisión? ¿Qué necesitas oír para tomar una decisión? ¿Qué necesitas experimentar? Cosa de que cuando yo le haga el cumplimiento, solamente le muestro lo que esa persona quiere ver y no le voy a contar otras cosas porque no le interesa. Acuérdense, Ximena, que cada persona le interesa lo que ella esté pensando, no lo que nosotros estemos pensando. Entonces, en el cumplimiento le tenemos que dar todas las cosas que hemos visto. Por eso, equipo, es tan importante esta etapa de calificar, que ya ahora vamos a ver cómo hacerlo, pero es tan importante que usted tiene que estar muy atentos y atentas a las palabras que usan las personas, porque en el cumplimiento se las tenés que mencionar. ¿Vale? Y por último, que viene el tema de la postventa. ¿Qué es esto del tema de la postventa, Arlendi? Es, fulanito, hasta el momento me está diciendo de que sí, de que vamos a hacer negocio, pero no hay nada firmado. ¿Podría pasar algo de acá al martes para que nunca llegue tu transferencia o estamos firmes? Estamos firmes. Angélica, quedamos en vernos el viernes a las 8:30 Colombia. ¿Podría pasar algo para que ese viernes se nos cancele la reunión o estamos firmes para ese día? Estamos firmes. ¿Seguro? ¿Estamos firmes como el flam? ¿Sí? Genial. Carlos León, te voy a llamar, como dijimos, el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Podría pasar algo que si yo te llamo y no logro comunicar, se cancele o cómo querés que hagamos? No, no, llamame porque estamos seguros. Regla Sandler, nadie discute contra sus propios argumentos. ¿Vale? Entonces, equipo, esto es un proceso de venta. Esto es metodología. Y esto es lo que yo les invito a ustedes y a todos los líderes que estén en la sala, que trate de imprimirle este flywheel, porque esto lo que nos va a permitir es saber dónde estamos. Si vemos que hicimos un cumplimiento y nos dicen, no, pero con el precio ese no vamos a hacer nada, ay, amigo, no hiciste bien el haber sacado la inversión. No, no, pero es que yo la quise sacar pero no me lo dijo. Ay, amigo, no hiciste bien los acuerdos previos, porque en el acuerdo previo le tendrías que haber dicho que ibas a hablar de precio. Oye, Sí, ¿nos pero puedes, por favor, explicar otra vez el mapa de decisión? ahora voy, ahora voy. Igual, quédense con que lo que le estoy dando ahora es una idea general. A medida que vayamos avanzando con el entrenamiento, vamos a profundizar en cada una, ¿vale? Pero ahora te lo vuelvo a contar. Entonces, acuerdos previos, pero se lo dije que lo iba a preguntar y no. Y fulanito, no generaste la suficiente confianza de comunicación. ¿Ok? Entonces, sugerencia, tener Flywheel muy cerca para saber en dónde estamos fallando, en dónde tenemos que mejorar, qué tenemos que hacer. Y a partir de ahí podemos empezar a tractear y ver dónde hay que mejorar nuestros resultados. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Recordámelo, porfa. ¿Cómo? Melissa. Melissa. Meli, mapa de decisión es entender bien cómo se toman las decisiones en la empresa. Entonces acá están las 6 preguntas del periodista, ¿vale? Que una es el quién, el cómo, el dónde, el por qué, el cuándo, eh,
Ya van las 6 ya. ¿Ok? Ahí están las Sí. 6. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver en profundidad. ¿Qué, cómo, dónde, por qué, cuándo? Primero es quién, ¿vale? Entonces, si yo me ¿Quién doy toma la cuenta, decisión? claro, si yo me estoy dando cuenta de que alguien más ayuda a tomar la decisión, ¡pum! Nos toca cortar ahí la reunión. Y decirle, Diego, me estás diciendo que alguien más toma la decisión, ok, ¿cuándo nos reunimos con esta persona para que conversemos y estemos todos en la misma línea? No, que no, pero es que, te soy sincero, te voy a presentar todo a vos y al final después te puede perder información. ¿Qué querés que hagamos? No, no, dame la mía la información. Ok, pero te la doy a vos y si no me da respuesta hasta el día, ¿por dónde vamos? Entonces fíjense que ya no hay ilusiones, sino que hay hechos, hay futuros claros. Y es un poco por donde queremos ir. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta ahí? Súper bien. Ok, entonces, equipo, antes de seguir, quiero escucharle un poco. ¿Qué se están quedando con lo que estamos viendo hasta el momento? Les escucho. Hola Fran, pues muy interesante porque uno al momento de prospectar, bueno, uno no se da cuenta de cada concepto de lo que estamos viendo. Es un proceso que si uno Ahí sigue hace como adecuadamente, 4 uno meses, puede tener pues. mejores resultados y es interesante, es interesante. Digamos que algunos conceptos ya los sabía, pero ahorita que lo estaba hablando su merced, uno indaga más y uno aprende un poquito más de lo que ya sabía. Excelente. Miren, de vuelta, yo no le voy a traer nada nuevo. Sandler es simple, pero de verdad que es difícil de implementar. Por eso es que necesito que esto ustedes lo tomen como un entrenamiento, que practiquen con su gente. Si no, van a estar perdiendo acá todas las horas que estamos juntos desde que empezamos, ¿vale? Entonces, ¿alguien más se anima a compartir algo? Sí, Arlendi. Señor, es que se me cayó la llamada, señor. No, Ok. tranquilo. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, equipo, miren, el ciclo de vida del cliente. ¿Saben qué es esto más o menos? ¿Se lo acuerdan? Jimena, por ahí, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta? Y esto un poquito lo que a los líderes comerciales le empiezo a pinchar un poco más. Muy importante que tengamos el CRM. ¿Para qué? Para tener claras las etapas. ¿Ok? Entonces, esto es el ciclo de vida del cliente. Lo que vimos antes es el ciclo de vida del comprador. Esto es el ciclo de vida del cliente. ¿Cómo empieza, Michael? Empieza que nosotros tenemos que tener un listado de personas que son desconocidas. ¿Ok? Es decir, no sé, ustedes analizan y dicen, bueno, a ver, ¿cuántas familias hay en Colombia? Tantas familias, vale. De esa familia, ¿cuántas tienen un determinado poder adquisitivo? Tantas, perfecto. Entonces, de esas que tienen un poder adquisitivo, ¿cuántas pueden llegar a tener un coche? Tantas, perfecto. Entonces, de toda esa familia, los que sean, no sé, que tengan un rango de edad en tantos, ¿cuántos coches pueden tener? Tanto, listo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es entender cuáles son ese listado de personas, de contactos a las cuales yo me le tengo que acercar a hablar. Por eso es que es tan importante la planificación. La planificación, acá hay algo que yo se lo recomiendo a ustedes, que es el CAPS, ¿vale? ¿Qué sería eso? Que ustedes conozcan cuáles son las características, ah, las actividades, creo que lo escribí mal, ¿no? Problemas y síntomas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? ¿Cuáles son esas características que tienen sus compradores? ¿Las saben?
la tienen que buscar. ¿En qué sentido? En el sentido de, ay, gente, si ustedes no tienen muy claro dónde están esos perfiles que ustedes están buscando, no van a poder llegar nunca a pegarle bien. Entonces, es muy importante em, que sepan cuáles son las características. Lo que yo les decía a ustedes es, a ver, ¿qué hacen estas familias? ¿Son familias? ¿Son empresas? Bueno, ¿cuántos empleados tienen? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las actividades que hacen? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son los problemas que suelen tener? No, se te rompen tres, no sé, van 3 veces al servicio técnico. Tienen pinchadura cada 6 meses. Cada un año tienen que cambiar la llanta de sus coches. ¿Cuáles son los síntomas que tienen? Bueno, cada vez que van de viaje, le preocupa o le da miedo que tengan un problema con el viaje a nivel de llantas. Que una vez agarraron una curva un poco fuerte y el auto se les deslizó. Entonces tenemos que empezar a conocer muy bien cuáles son esas características, actividades, problemas y síntomas que tienen nuestro cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque después lo que nosotros tenemos que hacer, una vez que tenemos ese listado de sospechosos, es armar la prospección, Diego, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos a estas personas simplemente a preguntarle, che, algo de esto que yo te digo, ¿te resulta familiar, sí o no? Sí, listo, dale, hablemos. Pum, se convierte en un prospecto. Porque sospechoso es alguien que yo supongo que tiene un problema, reto, deseo, y un prospecto es alguien que tiene un reto, problema, deseo y tiene interés de evaluar si yo se lo puedo ayudar. ¿Vale? Y después de ahí, ¿qué sigue? Una oportunidad. Y ahí es cuando nosotros tenemos que calificar y hacerle todas las preguntas para saber si califica o no. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener que hacer el cierre. ¿Ok? Y por último, viene a ser cliente fiel y que hay que fidelizar. ¿Vale? Entonces, equipo, ¿qué es lo que quiero con ustedes? Que se queden con que está este ciclo de vida del cliente y que, a ver si queda, ahí está, que ustedes lo pueden ordenar como quieran. Esta es una manera. Pero ¿cuál es la idea? Que aquellas personas que estén prospectando el día lunes tenga un listado de sospechosos a quienes van a contactar. Y el día lunes empieza con ese listado y el viernes tienen que haber terminado con todos. Y después de eso tienen que saber cuántos fueron prospectos. Y después de lo que fueron prospectos tendrían que haber hecho todas las reuniones para saber cuántos son oportunidades. ¿Vale? ¿Cuánto dinero hay? Y luego de ahí convertir a cliente y ahí festejamos. ¿Ok? Entonces, un vendedor profesional que tiene, ya tiene los domingos listos con el listado de las cantidades de personas que va a contactar esa semana. Acuérdense, yo por ejemplo, en este caso, por semana tengo que contactar a 100 nuevas personas. Así que yo tengo en mi CRM el listado de las personas a las cuales voy a contactar. Y ese es el ideal. Fran, que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque eso es lo que nos va a dar la estadística que necesitamos, ¿vale? Y después la parte de prospectar como lo acabamos la otra vez. ¿Vale? ¿Alguna inquietud hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien. Entonces, equipo, para ir finalizando, ¿qué se llevan de hoy? Pienso que hay que aprender, digamos, nosotros como
como vendedores, como asesores, como, bueno, como lo llamemos, a diferenciar los momentos del proceso para saber primero en qué estamos y también el prospecto en qué está. Porque si el prospecto está en otro proceso y nosotros estamos en otro paso, pues ahí nunca va a haber confianza. Y si no hay confianza, pues no hay nada. Totalmente. Por eso es que puede ser que la persona nosotros consideramos que está considerando y recién está explorando. Entonces no tenemos que gastar tiempo con esa persona. Así que genial, Diego. Exacto. Gracias. Eso mismo iba a decir. ¿Qué he aprendido hoy? No es gastarse con la persona que no somos. Cortar y reprogramar la cita con la persona que nos interesa. Por eso es que todo el tiempo tenemos que estar prospectando equipo. Todo el tiempo. Somos una máquina de prospección, ¿vale? Pero con un objetivo claro, con lo que armamos nuestro plan de prospección, que vamos a buscar gente a por acá, por acá, por acá, por acá, ¿vale? Entonces, ¿te pasa esto, no? Listo, sí. Ya después vamos a ir viendo en el cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Cómo vamos a hacer esas cosas para generar confianza y comunicación, cómo vamos a hacer los acuerdos previos y demás, pero sí tiene que quedar claro eso. ¿Quién más, equipo? ¿Qué se llevan de hoy? ¿Quién se anima? Ahí, Casa López, que son varias personas. Stacy. Yo me llevo de hoy que pues nosotros deberíamos de empezar en los pasos desde el primer paso haciéndolo bien para no tener que volver. Digamos que es el primer paso a conectar. Si nosotros logramos conectar, no deberíamos de volvernos al final. Como usted decía ahora, cuando vamos avanzando y vemos que no conectamos, nos toca volvernos. Pues que deberíamos ir haciendo los pasos bien desde un principio, identificando bien desde un principio y no tener que reprocesar, y ahí podríamos ir ganando también nosotros. Total, pero bueno, por eso le digo, a ver, Sandler lo vamos a ir aplicándolo poco a poco. Sandler lo que tiene de gente es que si ustedes quieren ir ya a aplicar todo, puede ser que se peguen un golpe fuerte y genere el efecto inverso, porque no lo terminan haciendo de la mejor manera. Acuérdense que Sandler es una caja de herramientas, no un chaleco de fuerza, pero si vos hoy querés agarrar una llave, que es una llave francesa, y nunca ajustaste una buena tuerca, y vamos poco a poco. Por lo menos primero tratar de que quede bien firme la llave y después le hacemos fuerza, ¿vale? Entonces, genial, pero es lo que le vengo diciendo, no esperen al final para ir aplicando, vayan aplicando cositas. Ya han bajado un poco su plan de prospección y a partir que vayan moviendo en los próximos módulos van a tener herramienta de cómo ir conversando con la gente. Así que bueno, gracias. ¿Qué más, equipo? ¿Qué se llevan de hoy? Yo, Fran, por acá, Caterina. De verdad que todos estos pasos que nos enseñas hoy, y a medida que vamos avanzando en toda esta formación, nos lleva a buscar en todos esos procesos que hemos llevado con varios prospectos en los que hemos fallado realmente. Nos lleva a interrogarnos a nosotros mismos en qué fallé. Entonces, por ejemplo, llega uno con este cliente, fallé con este. Yo no supe qué orden lleva. Por ejemplo, ¿cuál era el presupuesto que tenía este cliente? Conecté, pero no era con la persona que tenía que conectar. Yo necesito conectar esto, necesito con la decisión. Entonces nos lleva mucho a eso, a conectar con Total. Poco a poco vamos viendo eso. La idea es que ustedes no estén improvisando, sino que sepan qué tienen que hacer. Así que bueno, equipo, me gusta respetar el horario. Si se quedaron con algo con decirlo, compártanlo, mándenme un audio. Quien me siga en las redes sociales, me agrega, Fran Ávila en LinkedIn, Francisco, lo que quieran. Compartan, hablemos, estamos a un WhatsApp de distancia. Y de verdad, gracias por haberme permitido atrasar una hora en entrenamiento. Y nos vemos el próximo viernes. Y acuérdense, si van a vender, usen Sandler, porfa. Un saludo muy grande y éxito. Nos vemos.